Buenos días, señoras y señores diputados. Damos comienzo a la sesión de hoy, martes 26 de noviembre de 2013, de la Comisión No Permanente de Estudio de la Deuda Histórica. Tiene la palabra el señor secretario de la Comisión para dar lectura al orden del día. Gracias, señora presidenta. Punto primero, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Punto segundo, comparecencia ante comisión a petición de miembros de la Cámara del excelentísimo señor consejero de Economía y Hacienda, a los efectos de informar ante la Comisión No Permanente de Estudio sobre la Deuda Histórica, sobre el estado en que se encuentra la negociación entre la Junta de Extremadura y la Administración General del Estado para la cuantificación y el cobro de la denominada deuda histórica a la Comunidad Autónoma de Extremadura. Muchas gracias, señor Cantero. El primer punto del orden del día es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Sus señorías tienen en su poder el acta de la sesión anterior. Si no hay ninguna objeción a la misma, entiende esta presidencia, por tanto, que queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Pasamos al punto número 2 del orden del día, en este caso, comparecencias de otras entidades o personas. Dar la bienvenida a esta comisión al señor consejero de Economía y Hacienda, don Antonio Fernández, y a todos los altos cargos que le acompañan en esta comisión. Vamos a sustanciar la comparecencia del señor consejero de Economía y Hacienda a los efectos de informar ante la Comisión No Permanente de Estudios sobre la Deuda Histórica sobre el estado en que se encuentra la negociación entre la Junta de Extremadura y la Administración General del Estado para la cuantificación y el cobro de la denominada deuda histórica a la Comunidad Autónoma de Extremadura. El debate se va a desarrollar conforme a lo previsto en el artículo 205 del reglamento. Intervención inicial del grupo parlamentario solicitante de su comparecencia, que en este caso es el Grupo Parlamentario Socialista, durante un tiempo máximo de 5 minutos. A continuación dispondrá usted, señor consejero, para su intervención sin límite de tiempo. A continuación será el turno de los grupos parlamentarios de menor a mayor por un tiempo máximo de 10 minutos y para finalizar esta comparecencia dispondrá nuevamente de un turno de intervención el señor consejero de Economía y Hacienda. Han entendido todas sus señorías el procedimiento a seguir. Por tanto, como proponente de esta iniciativa tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Ascensión Murillo. Buenos días, señoras diputadas, señores diputados. Celebro la comparecencia del excelentísimo señor consejero de Economía y Hacienda, a quien le doy la bienvenida en esta comisión, y a todo el equipo de esa consejería. El día que hemos aprobado su comparecencia pusimos aquello de persona en quien delegue, y yo celebro especialmente que sea el propio consejero que manifieste el interés que tiene en que esta comisión siga adelante con sus trabajos, que no son, en definitiva, más que los de intentar ayudar al Gobierno de la Junta de Extremadura a que esas asignaciones complementarias excepcionales de las que son acreedoras, de la que es acreedora nuestra comunidad autónoma, lleguen por fin para mejorar la vida de los ciudadanos y, en definitiva, solucionar esos déficits socioeconómicos que tiene nuestra comunidad autónoma. Por tanto, yo celebro que sea el propio consejero el que venga, manifestando el interés en plantearnos qué está sucediendo con esa conocida como deuda histórica, y la justificación la ha hecho al leer el secretario de la comisión el propio orden del día. Hace ya prácticamente un año que usted compareció en esta comisión, en enero del año 2013, en donde nos hizo el correlato, el calendario, nos explicó de esas los puntuales contactos que había tenido con el Gobierno de España, que han llegado a que los presupuestos generales del Estado del 2012, 2013 y ahora 2014 vengan en el capítulo 32 una serie de cantidades que ustedes califican como deuda histórica, algo en lo que estamos en desacuerdo por la propia documentación oficial de la que disponemos. A mí me gustaría que usted, en cumplimiento además de lo que pasó el pasado jueves en la última sesión plenaria, desvelase por fin cuáles son esos estudios técnicos de los que dijo disponer en enero de este año la Junta de Extremadura, con unas aproximaciones económicas, y nos cuente cómo van esos contactos y cuándo va a constituirse la comisión mixta. Pero ¿cuándo va a constituirse? No cuándo va a haber videoconferencia. Constituirse, como dice el Real Decreto de Funcionamiento, con las actas oportunas para que con luz y taquígrafos todos conozcamos lo que ha pasado o en esas negociaciones. Yo creo que en este primer turno sería suficiente para justificar el interés de este grupo parlamentario para que el señor consejero explique cómo van esos trabajos para la deuda histórica. Gracias.
Muchas gracias, señora Murillo. A continuación, tiene la palabra el señor consejero de Economía y Hacienda, don Antonio Fernández. Muy bien, muchas gracias. Señora diputada, yo le tengo que decir que las 2 veces que se me ha requerido mi presencia aquí en esta comisión he venido y además encantado. Encantado porque yo creo que puede ser un buen foro que enriquezca esas negociaciones que, como ya dije, venimos manteniendo. Bien es cierto que entonces, cuando yo comparecí aquí por primera vez, lo habían sido fundamentalmente a nivel de videoconferencia, como bien indiqué. Pues bien, ampliando esa información, tengo que decir que aparte de las videoconferencias, no toda la comisión que está constituida, y los nombres son públicos y están publicados oficialmente. A nivel de miembros de esa comisión y con el secretario de Estado de Hacienda, nos hemos reunido en 3 ocasiones. Con el ministro y con el presidente del Gobierno extremeño nos hemos reunido en una ocasión. Todas ellas para hablar de deuda histórica. Eso me permitía decir en el debate de la defensa de la enmienda a la totalidad que presentaban, me permitía decir que estamos teniendo negociaciones, porque así lo son, muy intensas y, lógicamente, negociaciones que poco a poco van evolucionando. Van evolucionando de tal manera que ya incluso el propio ministro ha salido a la palestra y ha indicado que no tiene ninguna duda que para últimos de septiembre, creo que decía, o primeros de febrero, estarán concluidas. Eso lo decía el ministro. ¿Y qué es lo que se ha adelantado desde entonces? Pues se ha adelantado en que el estudio que enviamos ha sido, en principio, bastante bien recibido. Y puedo decir aquí que el secretario de Estado alabó su rigurosidad. Y ya que hablamos del estudio, voy a empezar comentándole cuál es el resultado de ese estudio. En este estudio hemos partido de algo que creo que científicamente es riguroso, como es el que realizó por encargo del Gobierno del Partido Socialista de la época, creo que fue del presidente Ibarra, encargó a la universidad. La universidad cuantificó ese estudio en 14.290 millones de euros. Si tomamos como referencia Andalucía, que fueron 1.200 millones, se puede observar cuán desfasado estaba ese estudio. Pero lo estaba porque yo creo que desenfocaron cuál era el objetivo del estudio. El objetivo del estudio era, creo que se encargó, la cuantificación en términos coloquiales de la deuda histórica. Y ellos, en el estudio, lo que han presentado han sido las necesidades de inversión en capital público existentes a esa fecha en nuestra comunidad autónoma. Las necesidades de inversión de capital público, es decir, compararon lo que ellos detectaron de necesidad de inversión de capital público en la región con la media de España. Y la deuda histórica no se refiere, como bien saben, a eso. La deuda histórica se refiere a las necesarias para alcanzar un nivel mínimo de prestaciones de los servicios efectivamente transferidos. Y me refiero, efectivamente transferidos. Es decir, que lo que había que cuantificar no son todos los servicios públicos que se prestan en Extremadura. Había que cuantificar el desfase que había como consecuencia de los servicios transferidos. De tal manera que nuestro estudio, comienza como punto de partida con el déficit de capital público existente por todos los conceptos en nuestra comunidad. Y fíjense lo que decía la universidad
en el momento en lo que lo confeccionaron. En educación existía un déficit de 488 millones, en sanidad de 619 millones, en carretera de 4.713 millones, en infraestructura de 6.210 millones, en aeropuerto 219 millones, en logística y distribución 74 millones, 51 en plataforma logística, en mercados mayoristas 22. Recurso hidráulico referido al nuevo regadío 1.208 millones. En medio ambiente y recursos naturales 758 millones. Eso es lo que decía el estudio de la universidad. Pero aquí se incluyen tanto competencias propias de las comunidades autónomas como competencias del Estado. Por tanto, lo que nosotros hemos hecho en primer lugar es separar de ese importe total aquellas inversiones que son propias del Estado y no propias de la comunidad autónoma. ¿Y cuáles son? Pues carreteras parcialmente. Tienen competencia la comunidad autónoma y competencia el Estado. Infraestructura ferroviaria, competencia del Estado. Aeropuertos, competencia del Estado. Logística y distribución, competencia del Estado. De tal manera que si al importe total que yo acabo de decir le quitamos las inversiones, las necesidades de inversión de las actividades propias del Estado, pues esos 14.290 millones se quedarían reducidos a 4.612, sencillamente porque las inversiones que quitamos no entran dentro del concepto de la deuda histórica. Pero ese estudio se hizo en el 2006 y, lógicamente, nosotros lo que hemos hecho es actualizar los 4.612 millones del 2006 a euros del 2012. Pues bien, actualizando esos 4.612 millones del 2006 a euros del 2012, resultan, en vez de 4.600, 5.275 millones. El estudio, indico, se hizo en el 2006. Luego, de las partidas que quedan, de los 5.275 millones, tenemos que deducir las inversiones que en nuestra comunidad autónoma se han hecho desde esa fecha hasta la actualidad. Las inversiones que se han hecho desde esa fecha hasta la actualidad resultan ser de 1.834 millones, en educación 148, en sanidad 318, en carreteras 840 y en medio ambiente 527 millones. De tal manera que, si le restamos las inversiones habidas en este periodo de hasta 2012, el importe ajustado queda en 3.441 millones de deuda histórica que deberíamos reclamar como consecuencia de la competencia propia de la comunidad autónoma. Pero también, lógicamente, a ese importe hay que deducirle el impacto de cofinanciación con fondos europeos, que también han servido para nivelar nuestras necesidades de inversión pública, que las han reducido. De tal manera que, si al importe ajustado que yo he leído aquí de 3.441 millones se le reduce la cofinanciación habida en este último periodo por parte de la Unión Europea y la Administración General del Estado, quedan que resultan ser 2.890 millones, si a 3.441 le quitamos esa cantidad, quedan los importes ajustados siguientes: educación 82 millones, sanidad 78, carretera 183 y recursos hidráulicos 86 millones. Total, según nuestra cuantificación, atendiendo a ese estudio, la deuda histórica solicitada para Extremadura se eleva a 430.256.754 euros, que es el importe que hemos reclamado según el estudio enviado
a Madrid. Dicho esto, ¿cómo se encuentran las negociaciones? Como saben muy bien, hemos constatado en nuestros presupuestos 200 millones de euros y lo hemos constatado con el conocimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El Ministerio, según las últimas declaraciones, en los presupuestos generales del Estado ha reflejado 40 millones de euros. Luego existe un desfase de 160 millones. Esos 160 millones, y ahí están las negociaciones con el Ministerio, del importe total, esos 160 millones que es intención del Ministerio pagarlo, también es otro punto en el que todavía no hemos llegado a un acuerdo, entre 2 y 4 años, servirían para ir haciendo frente al endeudamiento que, como consecuencia de esos 160 millones que van a suponer un déficit y como tal déficit van a suponer que tengamos que acudir al endeudamiento, digo que eso calendario de pago de 2 a 4 años, esos 160 millones lo acomodaremos en los plazos de endeudamiento que concertemos con las entidades financieras. Es más, estamos también negociando y estamos dispuestos a reclamar del Gobierno central los intereses que devenguen ese endeudamiento a lo que nos va a obligar el posible déficit. Creo que en resumidas cuentas... y lo último que me queda por decir. También estamos en negociaciones, creo que van por buen camino, que el máximo que recibamos en inmuebles que no sean efectivos, máximo, se lleguen al 10%. Intentaremos y lucharemos porque no sea nada, pero como máximo el 10%. Recuerdo que para Andalucía el déficit, el pago en especie, creo que fue del 65%. Y con esto termino mi primera parte de la intervención hoy aquí. Muchísimas gracias, señor Fernández. Pasamos a continuación al turno de intervención de los grupos parlamentarios de menor a mayor. En primer lugar, tiene la palabra el señor Benito Pita, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas PRES-CRES, por un tiempo máximo de 10 minutos. Buenos días, señor consejero. Señor director general, buenos días. A mí me acaba usted de dar una ducha de agua fría, a pesar de la temperatura que tenemos tan fresquita fuera, porque cifrar la deuda histórica en 430 millones, aún estoy pensando qué adjetivo calificativo ponerle. Aún no lo he encontrado. Y usted sabe que a mí me gusta ser muy respetuoso, pero me parece que las cuentas que ustedes han hecho son total y absolutamente decepcionantes. Ustedes han partido de unos principios que yo creo que no son los que se refiere la deuda histórica en nuestro Estatuto de Autonomía. La deuda histórica, en algún momento, creo yo, que lo que busca es la convergencia de nuestra comunidad con el resto de las comunidades de España. A una comunidad que durante siglos y aún ahora se le niega el pan y la sal, se le impide el progreso. Y ahí está casos concretos, como ya he dicho en pleno y vuelvo a repetir aquí. El eje 16, nada de nada. La refinería, nada de nada. Las energías renovables, a pesar de que ahora el Tribunal Constitucional ha tenido a bien aceptar el recurso, nada de nada. Y usted dice que con 430 millones nos han arreglado. Lo dijo una vez en un pleno, lo puedo decir. A mí me duele que en esta comunidad seamos pobres hasta para pedir. Hemos ido ya con la cantidad justa para que nos digan que sí. No para negociar y para luchar por más, no. Hemos ido con la cantidad justa para que nos digan que sí.
Usted me dice, es que a Andalucía me dieron 1.200 millones. Sí, claro. A Andalucía me dieron 1.200 millones. Pero usted sabe lo que pasó en Extremadura en 1992, ¿no? Con una Expo. Y sabe, como consecuencia de aquello, se invirtieron más de 10.000 millones de euros, tanto en infraestructuras como en eventos, distintos eventos que crearon un montón de mano de obra y que yo sepa en Extremadura, yo no he conocido por lo menos ninguna Expo 92 ni nada parecido. Ni nada parecido. En 9 meses se hizo un AVE Madrid-Sevilla. Hoy Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga. Aquí el gobierno socialista nos dijo que en el 2010 y ustedes nos dicen que en el 2032. El AVE, no el tren de velocidad alta, que ese es otro, que ya veremos a ver cuándo lo vemos. Yo de verdad, mire, yo no he nacido en Extremadura, pero a mí me duele profundamente que seamos tan pobres para pedir, que seamos tan conformistas y tan poco ambiciosos. Yo creo que no merecemos, los ciudadanos que vivimos en Extremadura, no merecemos que se vaya a Madrid a que nos digan que sí. Lamento profundamente que este Gobierno haya llegado a la conclusión de que con 430 millones la deuda histórica de Extremadura está saldada. Señor consejero, nos han vendido ustedes por un plato de lentejas. Lo dije ya en pleno y lo digo ahora. Lamento profundamente que no tengamos esa conciencia de comunidad autónoma, de región que quiere progresar, que quiere mejorar, que quiere tener un tejido industrial, que quiere tener un tejido comercial y que nos conformemos con lo que tenemos. Yo lo siento profundamente. Yo sé que usted lo piensa así. Yo sé que usted no piensa así. Y quizá usted en su posición pues, ha hecho lo que podía hacer. Lo entiendo. Ya me digo que yo intento ser tremendamente respetuoso con todo el mundo, pero entiéndame que para los regionalistas hoy sea un muy mal día. Un muy mal día. La verdad es que a uno no me entran ganas ni siquiera de discutir las cifras que usted ha dicho. ¿Para qué? Es decir, nosotros nuestra capacidad de desarrollo, con estos 430 millones vamos a cuadrar el presupuesto de 2014. Si nos dan algo más, cuadraremos el de 2015 y aquí se acabó la película. Inversiones vendrán, las que han venido este año, justitas. Haremos presupuesto de subsistencia. Seguiremos teniendo la comunidad más pobre de España. Seguiremos teniendo la renta per cápita más baja de España. Seguiremos teniendo la comunidad con más parados de España. Y nada más. Eso es lo que hemos negociado. La verdad es que, señor consejero, para este burro no hacían falta forjas. Yo espero, no sé si esta comisión se va a volver a reunir más veces, pero visto lo visto, yo creo que aquí estamos sobrando, señora presidenta. Primero, porque no se ha esperado ni siquiera un dictamen de esta comisión para cuantificar la deuda histórica. Que yo sepa, esta comisión no ha hecho ningún dictamen. Y en segundo lugar, porque visto lo visto, si le vamos a contar a los extremeños que con 430 millones hemos arreglado el problema de la deuda histórica de Extremadura, no sé qué pintamos aquí ya. Yo voy a pedir al final de la comisión que se plantee la posibilidad de que se disuelva ya, puesto que el dictamen no hace falta absolutamente para nada, si ya está esto solucionado. Y lo contento que se tiene que haber puesto el señor ministro. ¿Usted sabe lo que me han dado a los catalanes este año, aparte de lo que les correspondía para salir de las deudas que tienen, muchas de ellas provocadas por su mala gestión? Más de 4.000 millones de euros. A la Comunidad Valenciana, otros tantos.
y a nosotros nos van a arreglar con 430 millones. Lo que yo digo, somos pobres hasta para pedir. De verdad, lamento profundamente que este Gobierno... El Gobierno anterior no hizo nada por la deuda histórica, es verdad, tenía usted razón, por lo menos en los últimos 4 años. La deuda histórica estuvo ahí como en tierra de nadie y aquí no vino un duro por deuda histórica. El señor Ibarra dice que me dieron 30 millones o de 35 millones. Bueno, ustedes eran los que realmente habían cogido el rábano por las hojas. Pues menos mal, pues menos mal. Yo lamento profundamente que la política de Extremadura no se haga en Extremadura. Lo lamento profundamente, porque si se hiciera en Extremadura, esta cantidad no se hubiera cerrado como deuda histórica. Estoy totalmente convencido. Nuestra capacidad reivindicativa debe ser mucho mayor y debería ser mucho mayor de la que es. El no ya lo tenemos. Lo hemos tenido durante siglos, durante décadas. Siempre a Extremadura ha habido un no. No a casi todo. No a casi todo. Y ahora para que nos digan un sí. La tercera parte de Andalucía, cuando Andalucía tiene unas inversiones que ya nos gustaría tener a nosotros y donde tiene un potencial que ya nos gustaría tener a nosotros. Y esa es la comparación que hacemos con los andaluces. Aquí siempre estamos comparando con andaluces. Cuando gobierna, que si gobierna allí Izquierda Unida con el PSOE, que si aquí gobierna PP con Izquierda Unida, siempre estamos comparando con los andaluces. Yo no sé qué historia nos ha dado con compararnos con los andaluces. Es que esta comunidad es la gran olvidada de este país. Es que aquí nos están dando siempre en el mismo lado, gobierne quien gobierne. Gobierne quien gobierne. Yo le voy a decir una cosa, señor consejero. Si un día de un diputado nacional, regionalista, extremeño, dependiera que se aprobara el presupuesto general del Estado, aquí hablaríamos de otra cosa. Pero cuando los diputados votados en Extremadura por extremeños votan en contra de los intereses extremeños en Madrid, así nos luce el pelo. Así nos luce el pelo. La verdad permíteme que lo diga, estoy totalmente indignado con esta... No voy a seguir hablando más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. A continuación es el turno de intervención. Sí, disculpe. Antes de continuar con la intervención de los grupos parlamentarios, debo preguntarle al señor consejero de Economía y Hacienda si prefiere contestar de forma individual a cada uno de los portavoces o hacerlo de forma conjunta al terminar la exposición. Señora presidenta, después de la intervención del señor Benito, yo creo que por cortesía parlamentaria se merece que le conteste personalmente a él y a cada uno de los representantes de los distintos partidos o coaliciones. De acuerdo, pues entonces tiene usted la palabra para contestar a la intervención del señor Damián Benito. Tiene usted para su intervención 10 minutos. Muy bien. Señor Benito, me alegro, bueno, y como he dicho, quiero contestarle individualmente porque creo que se lo merece, aun cuando, en mi opinión, está totalmente confundido. Está confundido y tiene un error de concepto. Ese error de concepto es que usted quiere aprovechar la deuda histórica para que en unos meses se nos iguale las desigualdades tan enormes que ha tenido Extremadura con el resto de España, se nos iguale de momento. Y eso desde la oposición, y no desde la oposición, porque después veremos desde la oposición incomposibilidades de gobernar. No, a mí no me cabría en cabeza poder hacer la reclamación que usted hace, bajo el punto de vista regionalista, y sin capacidad o tampoco quiero negarle esa capacidad, con muchos años todavía para que pueda gobernar, se hace perfectamente. Y siento que se indigne, no se indigne, que no vamos, que la deuda histórica no va por ahí, que eso es otra cosa, y yo me uno a usted cuando usted quiera y vamos donde usted quiera reclamando lo que usted ha dicho aquí, pero eso no es deuda histórica, esa es otra lucha, esa es otra batalla. Y Andalucía yo creo que anda peor que nosotros. O sea, si se comparan, aquí pocas veces nos hemos comparado, pero no le quepa la menor duda de que a pesar de todos esos millones que le entraron en la Expo 92, no se les nota.
Luego vamos a ver si nosotros, pero por otra vía, reclamamos esa desigualdad histórica que tenemos, el ninguneo que usted viene a decir que han hecho de Extremadura y que comparto perfectamente, pero que no es esta vía. Ha dicho que también le entristecía que aquí no gobernásemos nosotros. Le aseguro que si las decisiones, prácticamente todas las decisiones, se tomasen en otro sitio, yo no estaría aquí sentado. Eso, si yo algún día me voy, uno de los grandes motivos que puede haber para que me vaya es que me vengan consignas desde Madrid. Y eso, al menos, yo, valor probado, porque llevo ya 3 enfrentamientos con el señor Montoro en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como conoce absolutamente toda España. En otras épocas nunca hubo enfrentamientos. Y ahí están las actas. Y hay 4 recursos de inconstitucionalidad puestos al gobierno del Partido Popular. Por tanto, señor Benito, yo creo que usted debe ser más justo cuando dice eso. Y además, pero si es público no ya de lo que hacemos nosotros en el Consejo de Política Fiscal, del señor Monago, no hablan de Barón Rojo, no hablan de verso suelto. ¿Qué pasa? Que cuando nos interesa le decimos eso y cuando no nos interesa, no. ¿Por qué se lo dirán? ¿Por qué se lo dirán? Pues se lo dicen por lo que se lo dicen. Y lo hace con el apoyo, absolutamente con el apoyo. Y encantados estamos todos de que actúe así, de que actúe fundamentalmente en defensa de los intereses de todos los extremeños y únicamente en defensa de todos los extremeños. Y él también lo ha dicho públicamente, antes están los extremeños que el Partido Popular. Eso lo ha dicho él. Y le aseguro que es verdad. Y que si no fuese verdad, le insisto, yo no estaría hoy aquí sentado, se lo aseguro. Y créame que le estoy diciendo la verdad. Pero para que vea que a lo mejor el confundido es usted y que no es la vía de la deuda histórica realizar todas estas reclamaciones, le voy a poner al menos 2 argumentos. También estaba equivocado los expertos que hicieron el estudio inicial. Los expertos que hicieron en el estudio inicial han cuantificado lo mismo que nosotros. Lo que pasa es que ellos ampliaron ese estudio y lo hicieron para competencias propias de la comunidad autónoma y competencias que no eran de la comunidad autónoma y, por tanto, no se recogen en la deuda histórica. Y nosotros lo que hemos hecho es quitar de su estudio la parte que no entra dentro de las competencias de la deuda histórica. Luego los expertos también están de acuerdo con el razonamiento que nosotros hemos planteado en este estudio. Pero es más, yo no sé si usted era diputado por esa época, porque no, si le voy a decir a ver si es que era o no era. Hace algunos años, en la Asamblea de Extremadura se pronunció sobre la deuda histórica y creo que cifró en no menos de 300 millones. Luego, la totalidad de la Asamblea de Extremadura de hace ya algunos años, por eso le preguntaba que no sabía si usted estaba o no estaba, pues también iba por ahí. Es decir, que nosotros ahora, y haciendo este estudio, que además es riguroso porque está basado en datos que son comprobables, llegamos a los 430 millones. Pero desgraciadamente, señor Benito, por eso le decía que no se lo tomase tan a pecho. Porque es que nosotros estamos negociando esa cifra. Y si, lógicamente, en una negociación, pues también hay que ceder. O sea que lo que le quiero decir, que a ver que al final, ¿qué es lo que conseguimos? Pero que, bajo el punto de vista del estudio riguroso de deuda histórica, que es lo que aquí se trata y es lo que se está reclamando a Madrid, vamos orientados, vamos por el buen camino. Insisto una vez más, que si hace una manifestación algún día para reclamar lo que está reclamando de desigualdades y me da el toque, cuente conmigo que voy a su lado. No le quepa la menor duda, porque creo que tiene razón en los planteamientos que ha hecho. Tiene toda la razón. Pero no es precisamente esta la vía ni este el camino.
Hombre, nos han tenido abandonados, nos dejaron sin AVE, nos dejaron sin EXPO, nos dejaron sin eje 16. Pero a mí no me eche la bronca como el cura que en la iglesia le echa la bronca a los que lleguen. Échele la bronca a quien nos dejaron sin EXPO, sin AVE y sin eje 16. Pero no a nosotros, que en este caso pues no teníamos en absoluto nada que ver. A Cataluña no le han dado 4.000 millones, le han prestado. Que hay que devolverlo. No, bueno, hombre, si después hacen trampa y no lo dejan, pero ahí ya no podemos hacer nada. Pero yo lo que digo, que los 4.000 millones es por el FLA, por el Fondo de Liquidez Autonómica. Y el FLA es una especie de crédito que se pide y se devuelve. Sí, hombre, si no fuese así, somos tan tontos los de aquí que no íbamos a reclamar también para quedarnos con ese dinero sin tenerlo que devolver. Le aseguro que ellos tienen que devolverlo, que legalmente están obligados a devolverlo. Por tanto, ahí no hay el mínimo problema de esa, o sobran esas comparaciones, que no somos porque es que, claro, si a ellos le diesen los 4.000 millones sin tenerlos que devolver, entonces le aceptaría que somos pobres hasta para pedir. Pero no somos pobres para pedir, somos austeros porque tenemos que devolver todo lo que pidamos, que es distinto. Y por supuesto que en absoluto, que pobres para pedir, en absoluto. Somos realistas, somos posibilistas y sabemos de qué va lo de la deuda histórica, que usted, creo, y ahí ha estado estando de acuerdo con toda su intervención. Lo único que le insisto una vez más, en otro contexto, no en el contexto de la deuda histórica. Y yo creo que eso es prácticamente todo lo que le tenía que contestar. Muchas gracias, señor consejero. Pasamos a continuación al turno de intervención del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra para su intervención su portavoz, doña María Ascensión Murillo. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, gracias por haber desvelado lo que hace tanto tiempo queríamos conocer. Mire, esta comisión ha sido, creo no equivocarme al definirla como un ejemplo de buen talante, ha tenido intención constructiva desde el principio, se ha hecho un gran esfuerzo de debate y de trabajo con todos los ponentes que por aquí han pasado. Hemos oído aquí la posición de los agentes económicos, de los agentes sociales, hemos oído la voz de la universidad, de los autores de ese estudio del año 2006, hemos escuchado expertos en educación, expertos en sanidad, expertos en infraestructuras, y todos habíamos convenido en que la determinación de qué es deuda histórica lo íbamos a hacer en esta comisión. Usted se erige en el conocedor de qué es la deuda histórica, cuando eso le correspondía a esta comisión de estudio, determinar qué es la deuda histórica, porque efectivamente son unos términos confusos a los que no hace referencia jamás el Estatuto de Autonomía, que siempre habla de asignaciones complementarias, y, por tanto, siento un poco de decepción que de forma unilateral el Gobierno no haya hecho caso a lo que decía esta comisión y, por supuesto, lamento mucho la actitud del Grupo Parlamentario Popular, que durante todo este tiempo no ha arrimado el hombro en los trabajos de estudio de esta comisión. Yo entiendo que ellos son los que sustentan al Gobierno y, por tanto, han dejado que la comisión siga, pero dejando pasar el tiempo para que acabe siendo una comisión, como ha dicho el señor Benito, una comisión fallida, en definitiva, porque ustedes ya tienen los trabajos que creen hechos, están trabajando con el Gobierno, a espaldas, por supuesto, de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara. Claro que nosotros sabemos cuáles son las dificultades que se tienen en el Gobierno. Hemos gobernado esta región, usted lo ha dicho, con grandes aciertos y posiblemente también con grandes errores. La batalla de la deuda histórica viene desde las primeras legislaturas, desde la constitución de esta Asamblea en el año 1983. Se hicieron muchos trabajos, pero usted sabe, como yo, porque usted sí lo sabe, que ha habido una interpretación ambigua, errónea, por parte del Ministerio, con Administración socialista y con Administración popular, acerca de lo que decía la disposición entonces adicional segunda del Estatuto, porque se confundía lo que se tenía que pagar a Extremadura con los fondos de nivelación establecidos en la LOSCA, en el artículo 15 de la LOSCA. Eso hay actas que demuestran lo que yo estoy diciendo, tanto con el Gobierno socialista como con el Gobierno popular. De tal manera que, para evitar esas contradicciones y esas ambigüedades, en marzo del año 2006, con el Gobierno de Zapatero, se crea en el Ministerio una comisión de alto nivel que decide
zanjar esta cuestión tal como lo estaba haciendo Andalucía y se le recomienda a nuestra comunidad autónoma una modificación del Estatuto de Autonomía para que en esa segunda generación de nuestro estatuto no hubiera nunca más esa ambigüedad y desaparece esa alusión a la LOSCA, en concreto al artículo 15. Hay muchas muestras de lo que le estoy diciendo, hay actas de febrero del año 1996, incluso en donde parlamentarios del Grupo Popular que formaban parte de la Comisión Bilateral en Representación de Extremadura hacen referencia a esa LOSCA, incluso reclaman que sea para todas las comunidades autónomas. O sea, fíjese hasta dónde hemos estudiado con mucho cariño, con mucho interés lo que estaba pasando. La legislatura pasada fue la legislatura de la modificación del Estatuto para que no volviera a pasar lo que había pasado hasta el año 2007. Y se consiguió, y yo lo celebro, con el concurso de las fuerzas políticas representadas en la Cámara, en aquel momento, Grupo Popular y Grupo Socialista. Pero lamento que al día de hoy, después de un año de funcionamiento de una comisión que ha tenido espíritu constructivo, el Gobierno de la Junta de Extremadura haya renunciado a la deuda histórica. Porque nadie puede creerse que con 430 millones, yo cuando usted iba desgranando, iba restando, íbamos por 3.441, ya apunté euros de deuda histórica pensando que eran 3.441. Jamás me imaginé que al quitarle el pago de cofinanciación europea nos quedáramos en 430 millones. ¿Alguien se cree que el déficit socioeconómico de Extremadura es de 430 millones? Porque es que eso es lo que dice el Estatuto de Autonomía. Y no hagamos aquí encaje de bolillos interpretaciones al uso o en favor de parte, que eso es lo que han estado ustedes haciendo. Por eso yo les decía en el Pleno que esto había sido un pasteleo. Esto había sido una negociación bilateral, no en comisión bilateral, no en comisión mixta de asuntos económicos y financieros, sino un pasteleo en favor de una parte, que es el Gobierno de España, que comprendo que esté en una situación complicada en este momento, pero Extremadura no merece que el Gobierno de la Junta de Extremadura, desoyendo a esta Cámara, en donde hay una comisión de estudio, en donde estamos representadas todas las fuerzas políticas, ustedes decidan solos que son 430 millones claramente insuficientes, sin reclamar, por otra parte, en ningún momento la disposición adicional segunda, ese 1% de inversiones que nos corresponden. Todo lo que usted nos ha contado hoy es lo que nos tenía que haber contado en enero de este año, cuando compareció por primera vez en la comisión. Cuando yo le preguntaba cuáles eran los criterios que estaba utilizando la Junta de Extremadura para negociar con la Administración General del Estado, cuál era el alcance de las cuantías que se estaban poniendo encima de la mesa, en virtud de ese estudio que usted reconoció aquí que tenían y que no quiso desvelar, y que se comprometió, por cierto, a tener contacto con los portavoces de cada uno de los grupos políticos, y nunca lo ha hecho. Nunca nos ha llamado para contarnos cómo iban las negociaciones, a pesar de habérselo reclamado. El destino de los fondos. Queremos participar también en el destino de los fondos. No vamos a soportar otra mentira más como la del año 2012, en donde en una disposición adicional del presupuesto general de la Junta de Extremadura aparecen 100 millones de euros y se nos dice que 20 millones van para programas para la dependencia y hasta 80, en tanto se regule la renta básica, van a ir en pagos de 500 euros mensuales a desempleados que no tengan ningún tipo de prestación, ni asistencial ni contributiva. En tanto, como le digo, se regula la renta básica y resulta que eso no es cierto. Y ustedes firman el día 27 de diciembre del año 2012 un convenio, y está la certificación en el anexo de ese convenio, en donde dice que el dinero ha ido a otra cosa. Ha ido a educación infantil, a saneamiento y abastecimiento de agua, a carreteras, etcétera. Porque siempre le dijimos que no era verdad que pudiera ir a renta básica, porque tenían que ser a inversiones en Extremadura. Se ha demostrado lo que le dijo, lo que le advirtió el Grupo Popular en el debate de presupuestos ya del año 2012. Señor consejero, la decepción es la palabra que define el estado de ánimo que tiene este grupo parlamentario por un año de trabajo perdido, por la falta de respeto no solo a los que representamos aquí a los ciudadanos extremeños, sino a todos los que han arrimado el hombro, los que se han empeñado en venir aquí a mostrar las necesidades de sus sectores, los de la sanidad, los de la educación, los agentes económicos, los agentes sociales, que han reconocido que en cada caso, cada Gobierno ha hecho lo que mejor podía en cada etapa de la historia de Extremadura. Con ese espíritu constructivo ha trabajado esta comisión y ese espíritu constructivo se lo han cargado ustedes, con un gran lío, con mentiras, con oscurantismo,
para ahora llegar y decir que ustedes ya lo tienen resuelto y que son 430 millones, por cierto, que no están negociados en la comisión mixta. Le vuelvo a repetir y le recuerdo las palabras del señor Montoro el día 5 de noviembre en el Senado, cuando a preguntas de un senador decía que estaban trabajando con la Junta de Extremadura para plasmarlas a futuro en una comisión bilateral. Que no hay comisión mixta, señor consejero, que yo comprendo las dificultades y que esto es una negociación un poquito chalanera por parte de las dos administraciones, pero no ha habido luz y taquígrafo. No es deuda histórica. Y ustedes se han conformado con que, quitándonoslo de otro sitio, bajando las inversiones reales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, como han bajado, lo ponen en deuda histórica. Desvestir un santo para vestir a otro, para hacer una engañifa, señor consejero. No nos conformamos con 430 euros. No nos podemos creer que nuestra disposición adicional segunda diga que tienen que llegar a Extremadura unos 170 millones de euros durante 7 años para compensar déficits en la comunidad autónoma y ahora la deuda histórica, la disposición adicional primera, la vayamos a zanjar con 430 millones de euros. Por cierto, creo recordar, me puede fallar la memoria, pero creo recordar que esos 300 millones de euros que se planteaban en el Parlamento eran una cantidad de partida, no de llegada, sino de partida, señor consejero. Por tanto, señores y señoras diputados, lamento el cariz que ha tomado la comisión, lamento el desprecio a las fuerzas políticas aquí representadas, lamento que no se haya respetado el esfuerzo, el trabajo y la palabra de los que por aquí han pasado, de los que aquí han comparecido, que en la mayor parte de los casos no se han atrevido a cifrar la cantidad de la deuda histórica, aunque sí ha habido algún caso. En el caso de los representantes de Sanidad, sí llegaron a decir que, como mínimo, solo para Sanidad sería la cantidad correspondiente a un presupuesto anual de la Junta de Extremadura, de la Comunidad Autónoma. Estamos hablando de unos 1.000 millones solamente para Sanidad. Por tanto, bastante lejos de los 430 millones que usted nos acaba de plantear. No estamos de acuerdo, señor consejero, no estamos de acuerdo, señor consejero, y salvo que usted se avenga a negociar con las fuerzas políticas, pediremos también se zanjen los trabajos de esta comisión, porque ha sido una comisión fallida y porque ustedes han renunciado a la deuda histórica, al menos a esa vocación constructiva, esa vocación de diálogo, de consenso, de mano tendida, por cierto, de una fuerza política que gobierna y que gobierna en minoría. Se lo recuerdo, señor consejero. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Murillo. A continuación, para contestar a la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, tiene nuevamente la palabra el señor consejero de Economía y Hacienda por tiempo máximo de 10 minutos. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Realmente, señora Murillo, es igual, hubiésemos hecho lo que hubiésemos hecho, creo que su intervención hubiese sido del tenor de la que ha sido. Aquí se quiere ahora que gobierne la Asamblea y siempre ha gobernado 28 años el Partido Socialista. Una vez que pierde el gobierno del Partido Socialista, ya no gobierna el partido que gana las elecciones, sino que hay que gobernar todo por consenso. Yo no salgo de mi asombro. Pero entonces, ¿para qué estamos nosotros aquí? Para lo bueno y para lo malo. Pero, hombre, que usted diga que por qué no vamos en armonía, por qué no tomamos las decisiones, porque me ha pedido no solo que hubiésemos ido a reclamar lo que por consenso se hubiese alcanzado aquí, ya me está pidiendo que la inversión de esos 200 millones también la acordemos. Pero ¿cómo que claro? Ustedes en los 28 años pedían a alguien, ustedes no pedían ni opinión. Nosotros, como estamos en minoría, claro que no lo pedían, como estamos en minoría, no nos queda más remedio y negociamos muchas cosas, claro que sí, pero usted se cree que si no, nosotros no negociásemos muchas cosas, podríamos mantenernos aquí. Pero ¿a quién queremos engañar? Es decir, el señor Escobar, Izquierda Unida, nos iba a permitir o no nos iba a parar como nos ha parado en muchos aspectos. No quieran engañar a nadie, que nosotros hemos tenido un auténtico freno y lo seguimos teniendo, y ahora además 2 frenos.
porque antes los frenos estaban en una rueda y ahora van a estar en 2 ruedas, porque hay otro partido. Por supuesto que sí, con ustedes que no se puede negociar, pero si ustedes no han admitido nunca, yo en los 2 años y medio que llevo no he conocido el que se pueda alcanzar algún acuerdo consistente con ustedes, y mira que se han propuesto acuerdos y no ha habido posibilidad en estos 2 años y medio de acuerdos con consistencia ninguno. Y ya le digo que las varas de medir son distintas totalmente. A ustedes hay que permitirle todo, a ustedes hay que aceptarles todo, ustedes pueden hacer todo lo que quieran. Nosotros no podemos hacer todo lo que queramos. Ustedes pueden poner en los presupuestos lo que quieran. Nosotros, si ponemos en los presupuestos algo, ya nos lo recriminan. Ustedes pueden tomar decisiones como la han venido tomando. Nosotros no. Nosotros tenemos que consensuar todo, hombre. Que nosotros tomamos las decisiones como gobierno elegido democráticamente, que creemos que son las mejores para el pueblo extremeño. Si nos equivocamos, ya nos lo recriminará el pueblo extremeño dentro de 1 año y medio. Pues ahí nos examinaremos, ¿no? Mire que si nos llevamos una sorpresa, que si a lo mejor la que está confundida en sus apreciaciones es usted y no nosotros, pero en fin, eso nos falta mucho ya para averiguarlo. Decía, me imagino que floritura dialéctica, que cuando llegué a los 3.441 millones, usted puso: esta será la deuda histórica. Pues que Dios le conserve la vista, pero solamente, si se fija, en Andalucía fueron 1.200. Nosotros somos también más guapos que los andaluces. Sí, o sea que nosotros no los merecemos todos y los andaluces no se lo merecen, pero vamos a ser sensatos, vamos a poner un poco de sensatez, aunque sea en la vida política, y vamos a hacer las peticiones que sean razonables. Pero, hombre, yo no digo que nosotros tengamos derecho a 8 veces menos que Andalucía, no, porque hay muchas variables por población. Digo 8 veces menos porque por población tendríamos derecho a 8 veces menos, pero hay otras muchas variables. Pero seamos sensatos. ¿En qué cabeza cabe que si a Andalucía le dan 1.200 millones, a nosotros nos iban a dar 3.441 millones? Que ya le digo que como recurso dialéctico, muy bien, pero que aquí el que más y el que menos, y los que más y los que menos, pues ya sabemos lo que hay. Y que hay cosas que ni incluso aquí se pueden decir. Y a la espalda no hemos negociado. Yo vine cuando se me reclamó la primera intervención y conté lo que había. Después, cuando ya hemos tenido algo consistente, fui a la Asamblea y lo conté en el debate de los presupuestos. Es más, y a pesar de que ahí hubo disparidad, también a los grupos políticos se lo contamos, no negociamos, como muy bien se aclaró. Se lo contamos porque a pesar de que no era sobre los presupuestos, como ya estaban casi hechos, pues el tema de los presupuestos, cuando estábamos hablando de los 44 millones del incremento del déficit, salió. Y creo que en los 2 casos se comentó, bueno, pues deuda histórica vamos a incluir 200 millones. Y se comentó, se dijo allí, luego aquellos, ustedes como no negociaron los presupuestos, dijeron que no querían negociarlo, pues no se lo pudimos decir, pero aunque fuese con una semana, 10 días antes, estos 2 señores que están aquí, porque fueron los 2 los que estuvieron allí también, conocían que lo que íbamos a incluir a los presupuestos eran 200 millones. Luego no lo hemos hecho a espaldas de nadie. Y no hemos pasteleado. Vamos a ver. Si hubiésemos pasteleado, ya teníamos todo arreglado hace mucho tiempo. Se le podía admitir, que no se lo admito, se lo podía admitir que somos muy malos negociadores. Se podía admitir lo que decía el señor Benito cuando él considera que la deuda histórica es otra cosa a lo que nosotros consideramos. Pero usted va a hablar de pasteleo, pero si es ahí, por más que vaya ido el señor Benito, y le he dicho y se le he demostrado que no toman las decisiones fuera. Lo dice usted ahora y sigo insistiendo. Si hubiésemos pasteleado, le insisto, ya tendríamos resuelta perfectamente esa negociación. Y también lo ha adelantado antes y se lo vuelvo a decir a usted, que no son los 430 millones, que no son.
que precisamente ahí estamos cerrando el fleco. Y yo quiero que se entienda que es una negociación dura, que además eso si tomamos como para que se hagan una idea que esto no es una barbaridad, como están diciendo aquí. Si tomásemos como única referencia a la población, a Extremadura le correspondería 8 veces menos de 1.200 millones de Andalucía. Si nos diesen 200 millones, 2 por 8, 16, ya serían 1.600. Nos tendrían que dar 1.500 y ahí en población, en relación a la población, 1.500 nos hubiesen equiparado con Andalucía. Y estamos ahí batallando todavía, pues por encima de los 3.000 o de los 300, pues ya veremos en qué queda, pero que tampoco se haga demagogia a cuenta de eso. También hacía referencia a que por aquí han pasado distintas personas, y como bien ha dicho usted, porque yo se lo iba a decir ahora y se ha adelantado y me parece muy bien, cantidades alternativas no se han expuesto. Se han expuesto, como bien ha dicho, los 1.000 millones de sanidad, claro, pero 1.000 millones era para de una tacada igualar sanidad con el resto de España de una sola vez, y la deuda histórica no, vamos, es que también es insulto a la inteligencia que la deuda histórica sea para equipararnos de una vez y de una vez por todas con la media de España, que de eso no va de otra cosa. Y nos sentimos, y se lo digo ahora a nivel personal, me siento enormemente orgulloso de las negociaciones que vengo manteniendo con el Ministerio. Totalmente orgulloso. Porque es que estamos plantando cara a unos niveles que ustedes ni se pueden ni imaginar. Y la seguiremos plantando. Y le digo más, y se lo adelanto, el día 16 de diciembre, a las 6 de la tarde, tenemos una reunión con el ministro, con el señor Montoro, para tratar este tema. No creo que sea definitiva, pero seguramente muchas cosas se limarán y se arreglarán. Y aunque no creo que sea la definitiva, sí digo, ojalá fuese ya la definitiva. Señora presidenta, con esto termino. Muchas gracias, señor consejero. Pasamos, por último, al turno de intervención del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Su portavoz, doña Beatriz Villalba, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero, por su asistencia y a todo su equipo. Esta comisión se formó hace prácticamente un año para ayudar a la determinación de la cuantía de la deuda histórica. Este grupo parlamentario lo llevaba diciendo desde el principio, que tenemos que saber la diferencia de poderes y tenemos que saber estar cada uno en nuestro sitio. Hay que diferenciar el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, y hay grupos parlamentarios en esta Cámara que antes los conocían, pero se habían olvidado de ello. Durante este año, señor consejero, hemos estado escuchando a diferentes ponentes hablar sobre deuda histórica, pero usted, gracias al estudio que ha realizado, un estudio riguroso, lo ha sabido delimitar, algo que nosotros no hemos sabido hacer en esta comisión, y ha sabido delimitar y diferenciar lo que son las competencias estatales de lo que son las competencias autonómicas y, por tanto, de lo que nos plantean. El estudio que usted ha mostrado hoy aquí, como ya he dicho, es un estudio riguroso y que, aunque duela, se han conseguido logros en forma de anticipos que ni por asomo se plantearon en gobiernos anteriores. Usted mantiene que se siguen teniendo negociaciones y reuniones, y sabemos que, aunque nos ha dicho la fecha de la próxima, las mejores reuniones y las mejores negociaciones se realizan a puerta cerrada y sin cámaras de televisión ni voceros de por medio, sino en secreto, para poderlas llevar a buen puerto y para que Extremadura salga beneficiada.
Tanto en pleno como en comisión, señor consejero, se ha puesto en duda su palabra, se ha puesto en duda la existencia de esas reuniones. Se ha dicho que esa comisión mixta no existía. Usted ha aseverado por activa y por pasiva que sí existe, que sí está formada, que sus miembros son públicos, pero aquí hay diputados que les da pereza leerse las actas y creerse lo que usted dice. Porque piensan que el Gobierno en el que usted forma parte y que mi grupo parlamentario apoya era como el Gobierno anterior, que vendía mucho humo pero hacía poco por esta tierra. Y lo que se demuestra con lo que usted está diciendo es que el Gobierno del que usted forma parte es un Gobierno que lucha por los extremeños cada día y que cumple con su palabra. Por eso, aunque ha dicho una cifra que le ha sido muy criticada, porque le han criticado mucho hoy, señor consejero, han sido unas intervenciones muy duras por parte de los dos grupos parlamentarios anteriores, son verdad, y la verdad duele a veces. Pero quien dice la verdad ni peca ni miente y puede dormir con la conciencia tranquila, no como otros portavoces, que si hubieran utilizado años atrás la fuerza con la que han intervenido hoy, esta comisión no existiría y usted no tendría por qué reunirse con el señor Montoro, porque la deuda ya estaría cuantificada y pagada. Por tanto, existe una dejación de funciones por parte de algunos partidos hoy presentes en esta Cámara. Y han hecho referencia al eje 16, al AVE, a la plataforma logística, esa que nos quitaron los socialistas porque no lucharon por ellas cuando tenían que haberlo hecho. Y ahora gritan mucho, pero antes no hicieron nada. Podemos decir que a ese partido, al Partido Socialista, le podemos pedir que nos devuelva lo que nos han quitado. Podemos presentar una instancia, una moción, para que bien sea el Partido Socialista Extremeño o el Partido Socialista Nacional el que nos dé aquello que por su mala negociación y por esa palmadita en el hombro nos quitaron a los extremeños. Porque el señor Solbes lo ha dicho, el señor Solbes, socialista de PRO, ha dicho que ese partido, el Partido Socialista, tuvo una dejación de funciones durante 4 años a nivel nacional y, por ende, también a nivel autonómico. Por eso, muchísimas gracias. Por favor, contésteme a esta última pregunta, señor consejero. Muchísimas gracias por su intervención y gracias por aclararnos las distintas dudas planteadas a lo largo de esta comisión. Muchas gracias, señora Villalba. Para finalizar esta comparecencia, tiene nuevamente la palabra el señor consejero de Economía y Hacienda, don Antonio Fernández. Solamente, señora presidenta, para agradecerle a la portavoz del Partido Popular la intervención que ha tenido. Señora Villalba, cuando se negocia seriamente, cuando se negocia con rigor, cuando lo que están en medio son los intereses de los extremeños, se negocia como nosotros hemos negociado. Se negocia sin cámara y sin dar pábulo a ningún tipo de comentario. Se ha hablado aquí de la necesidad de llegar a consenso y de no llegar a consenso. O mucho me equivoco, como aquí todos nos conocemos y sabemos lo que hay. Yo estoy convencido, estoy totalmente seguro que si hubiese ido una comisión cuatripartita a negociar con Madrid, lo primero, absolutamente toda Extremadura conocería al pie de la letra lo malo que son unos y lo buenos que son otros. Y segundo, el señor Beneito, con toda su buena intención, la hubiese armado. Y claro, la hubiese armado porque hubiese pedido allí pues 20.000 millones. Sí, por lo menos. Pues 20.000 millones. A ver cómo vamos a llegar a un acuerdo si el señor Beneito va pidiendo 20.000 millones. Pues el señor Beneito saldría enfadado, menos mal que sale de aquí, que estamos en casa. Hubiese salido de Madrid y se hubiese armado la marimorena hasta en los medios de comunicación regionales y nacionales. O sea, y el resto de los partidos, si aquí se han hecho las intervenciones que se han hecho hoy,
yo no sé, en Madrid, en la puerta del Ministerio de Hacienda o de la Moncloa, yo es que lo estoy viendo ahora mismo. Y si reflexionan un poquito, cierran los ojos, ven la salida de los 4 miembros y lo que allí se podía haber hecho y se podía haber dicho. En definitiva, que estamos orgulloso, como decía antes, de la negociación que estamos llevando a cabo, que creo que estamos haciendo lo correcto, y si no estuviésemos haciendo lo correcto, si estamos fallando en nuestra manera de gobernar, dentro de año y medio, el pueblo tiene la oportunidad de castigarnos como nos merezcamos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor consejero. Agradecerle nuevamente tanto a usted como a los altos cargos del Gobierno de Extremadura que le han acompañado su presencia en esta comisión. Una vez sustanciado el orden del día, se levanta la sesión.